El título del mensaje de hoy ¿es mi enfermedad muestra de no ser salvo? ¿Es mi enfermedad muestra de no ser salvo? Ahora, toda la predicación está aquí en el boletín. Entonces, el boletín, vea los 3 puntos y también los versículos que vamos a estar utilizando están aquí en el boletín para que también se lo lleven así escrito. Entonces, el primer punto es, ¿por qué nos enfermamos en primer lugar? El segundo es, ejemplos de cristianos enfermos. Y 3, vivir en pecado es lo que muestra que no soy salvo. Entonces esos son los 3 puntos que vamos a ver el día de hoy. Y el primero que estamos viendo es ¿por qué nos enfermamos en primer lugar? Ahora ustedes podrán ver cómo ahí en paréntesis puse algo en ese primer punto. Y es que el cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo corruptible, un cuerpo mortal. Entonces, los genes que tenemos, por ejemplo, fueron transmitidos por nuestros padres. Es decir, si tenemos ojos cafés, de seguro que fue porque nuestros padres ya tenían ojos cafés. Que el pelo, ¿verdad? Que la altura, ¿verdad? Que nuestra composición, ¿verdad? Que nuestra tez, todo tiene que ver con los genes. Entonces así, ¿verdad? Como también nos transmiten tal vez cosas bonitas, también nos transmiten enfermedades. Es decir, unos por eso están más propensos a tener lo que es diabetes, otros estarán más propensos a tener cosas del corazón, otros estarán más propensos a lo que es el colesterol y así, otro tipo de enfermedades. Es por eso que los médicos checan a ver cuál es su historial de familiar en cuanto a la medicina. Por otro lado también está la dieta. Por ejemplo, también depende de lo que uno come, ¿verdad? También, ¿verdad? Hay comida bien nutritiva, que también nos evitan enfermedades. Y hay otra comida que ¿qué? Pues que no es muy nutritiva. Entonces también eso depende. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo corruptible, que depende mucho de eso. También, por ejemplo, actividad. Por ejemplo, tal vez unos tendrán unos trabajos de mucho trabajo o harán mucho ejercicio. Y otras personas no, tienen más trabajos más sedentarios, o estar en un escritorio, o estar en una silla, o estar sentados o manejando o algo. La cosa es que también, ¿verdad? La actividad también le afecta al cuerpo. O también el medio ambiente. Si estamos viviendo en un lugar donde hay contaminación, donde hay puro smog, o donde también en cuanto a medio ambiente puede ser objetos o cosas que tenemos alrededor, que tal vez de una u otra manera también afectan. Por ejemplo, los que trabajan, ¿verdad? También en lugares donde se utiliza mucho químico y cosas de esos también afecta el cuerpo. Entonces todo eso simplemente por el hecho de que estamos en cuerpos mortales, cuerpos corruptibles, todo afecta. Entonces vamos a ver el primer versículo que tenemos ahí en la pantalla, y es Juan capítulo 9 versículos 2 y 3. Juan capítulo 9 versículos 2 y 3. Acuérdense, la pregunta es mi enfermedad muestra de no ser salvo? Y lo primero que estamos mencionando es ¿por qué nos enfermamos en primer lugar? Entonces ya vemos que es porque tenemos cuerpos mortales, cuerpos que se corrompen, ¿verdad? Les afecta cualquier cosa. Entonces fíjense lo que dice Juan 9, 2 y 3. Y le preguntaron sus discípulos, o sea, a Jesús, cuando vieron a un ciego ahí, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. ¿Sí se fijan? O sea, el pensamiento de aquel entonces era, si una persona está enferma, es porque es pecadora. O sea, luego lo pensaban, si la persona, no nada más si es enferma, sino también si por ejemplo era pobre, había una persona que tenía necesidad monetaria, también la consideraban pecadora. Porque dice, no, pues si Dios lo bendice, significa que entonces Dios está con él. Y si Dios está con él, significa que es una persona santa. Entonces imagínense, los ricos eran los más santos, o sea, desde su punto de vista, y los que tenían mucha salud. En cambio, el que estaba enfermo, ¿verdad? O era pobre, hombre, era un pecador. Entonces ese es el pensamiento que tenía. Entonces, o sea, me refiero no con Jesús, sino así fueron traídos, así fueron criados con las enseñanzas de los fariseos y los escribas y todo eso. Entonces por eso le preguntan a él, ¿quién pecó? Estos sus padres para que haya ¿qué? Nacido ciego. Por eso incluyó a los padres. Digo, pues te aseguro que porque los padres han de ser pecadores. ¿Y qué dice Jesús? Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, ¿por qué dijo eso él? Porque Jesús sabía lo que iba a hacer, ¿verdad? Que era que sanarlo. Entonces por eso le dijo eso a él. Ahora, es muy importante lo que voy a mencionar. O sea, el propósito de Jesús con esa cita no es aplicarlo a nuestras enfermedades, en el sentido de que, pues aquí dice que la enfermedad de él pues era para que entonces las obras de Dios se manifiesten en él.
Entonces hay personas el día de hoy que lo aplican así. Entonces está un enfermo por ahí, es que es para que las maravillas de Dios se vean en él y se muere. Y no, es que las maravillas de Dios y siempre enfermote y todo eso. No, eso lo dijo a él porque Jesús lo iba a sanar. Bien, entonces se lo aplicó, él le dijo, no, o sea, él nació ciego, ¿verdad? No porque pecó él o porque hayan pecado sus padres, sino para que las maravillas de Dios se manifiesten en él. Y entonces, ¿qué hizo? Lo sanó. Entonces, pero el punto de toda la historia, entonces otra vez, el punto del propósito de Jesús no es aplicarlo a nuestras enfermedades en el sentido de que, pues entonces yo tengo que ver un milagrazo y si no lo veo, pues ¿qué pasó, verdad? Jesús, pues no dijiste, ¿verdad? Que es para que las maravillas de Dios se manifiesten en mí, sino es que tengamos fe que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Sí, entonces todas las maravillas, ¿se acuerdan los milagros que hizo? Hasta se acuerdan cuando los seguidores o los discípulos de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, y entonces le preguntaron a Jesús, porque enviado por Juan el Bautista, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Y cuál fue la respuesta? Los ciegos ven, los cojos andan, y es predicado el Evangelio. O sea, entonces las maravillas, los milagros eran una demostración de que Él era el Hijo de Dios, el Cristo. Entonces esa era la razón. Entonces, y sí, vemos en la historia de Juan 9, al mero final, eso pasa. Que entonces el ex ciego, porque ya estoy cuando lo sanó, pues es ex ciego, creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Cristo. Entonces ese es el objetivo, que las personas crean que Jesús es el Cristo. Ahora, muy importante esto que estoy mencionando, para que no se le haga sentir mal a alguien en el sentido de que, mira, pues se supone que tus enfermedades son para que se manifiesten las maravillas de Dios, entonces ¿por qué tanto enfermo y todo eso? Y se van así a la muerte y todo eso. Y entonces vamos a ver en el segundo punto que también, ¿verdad? Sucede eso entre cristianos. O sea, me refiero al hecho de que hay enfermos y todo eso. Entonces vemos aquí, entonces una cita que se abusa de ella en ese sentido, de que dice, mira, aquí la Biblia dice esto y por lo tanto tú tienes que ser sano, y si no eres sano, pues por algo será, así como echándole la culpa a la persona, ¿no? Entonces una cita que se abusa de ella porque se cita esa, es Isaías 53, 4 y 5, vamos para allá, porque es una cita que se utiliza mucho y se utiliza mal. Me refiero en el sentido de que lo utilizan para echarle a la persona, pues, o sea, tú debes ser sano porque Cristo agarró todas las enfermedades en la cruz y por lo tanto tú ya tienes que ser sano. Y si no eres sano es que, pues no crees en Jesús. Así de fácil, ¿no? Así dicen. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. Isaías 53, rápidamente. Isaías 53, el versículo 4 y 5, fíjense. Isaías 53, 4 y 5. Dice, está hablando de Jesús, ¿se acuerdan que como Isaías 53 lo hemos utilizado cuando estamos hablando acerca de su muerte redentora y es una profecía? Dice, versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces se dice eso, a lo mejor las personas dicen, entonces sí, si tú realmente crees que Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Y que resucitó y todo eso, entonces tú debes estar sano, porque Él ya llevó todas nuestras enfermedades y dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero es mejor que la misma palabra de Dios se interprete a sí misma. Es decir, ¿que acaso los apóstoles lo utilizaron de esa manera? ¿Que acaso los apóstoles dijeron, pues Isaías 53 dice esto y esto y esto, y por lo tanto ustedes deben de ser sanos si realmente son cristianos? Entonces fíjense, el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es una profecía, y cada profecía tiene su cumplimiento, su día de cumplimiento. Entonces, ¿dónde se cumple esto? Entonces puede llegar al siguiente cuadrito, es Mateo 8, 16 y 17. Fíjense lo que dice Mateo 8, 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a Él, o sea Jesús, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Por qué dice ahí? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Dice, fíjate, entonces lo de Isaías 53, 4 es una profecía. ¿Cuándo se cumplió esa profecía?
cuando Él estaba aquí en la tierra sanando a todo el mundo. Dice, para que se cumpliese la profecía. Entonces ahí se cumplió. Ahora, aquel del siguiente versículo de Isaías 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, vamos a ver cómo lo interpreta las Escrituras. Entonces, para eso vamos a ir a la siguiente, 1 de Pedro 2:24. El cumplimiento, cuando dice que por su llaga fuimos nosotros curados, se refiere curados de nuestros pecados. Fíjense, 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, fíjense, se interpreta de esa manera en cuanto a que Él llevó nuestros pecados. Ahora, es interesante, es muy interesante esto, porque las personas dicen, vamos a decir que yo soy una persona bien sana. Y yo diga, no, pues es que el Señor, como dijo en Isaías 53, vea, y yo creo, vea, que Él se llevó mis enfermedades, por eso soy sanote. Entonces, si ustedes no son sanotes, pues por algo será. Pero ¿qué pasa? Si realmente me voy a poner así, realmente a interpretarlo como dice la palabra de Dios, o sea, no conforme a mi interpretación. Vemos el versículo 4, no, eso lo cumplió en Mateo 8, ahí dice que es para que se cumpliese la palabra de Dios, ahí, la profecía de Isaías. Y el otro versículo, el que acabamos de leer, la manera en que realmente debo demostrar que creo en Jesucristo, no es no estando sano de enfermedades físicas, sino estar sano en cuanto a pecado. Es decir, que Él llevó, como dice ahí está, quien llevó Él mismo nuestros, ¿qué? Pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, no enfatiza el hecho de que para que no seamos condenados, sino enfatiza, si Él realmente se llevó nuestros pecados, significa que ¿qué? Entonces nosotros estamos, ¿qué? Muertos a los pecados. ¿Y qué dice? Vivamos la justicia. Entonces, no, si realmente quieres aplicar como debe ser aplicado esa cita, es de que la manera en que tú vas a demostrar que realmente tú crees que Jesucristo se llevó tus pecados, es ya dejando de pecar. Claro, la persona sanita dice, ay, eso ya no me conviene. La persona que es sana dice, ay, pues yo estaba demostrando mi santidad y todo eso, pues diciendo a las personas, yo nunca voy al médico, yo no tomo pastillas, yo no aquello, no hay aquello, no, pues eso, pues qué fácil, no está bajo tu control. Me refiero en el sentido de que qué tal si yo tengo enfermedades porque mis papás tuvieron algo del corazón, o algo de diabetes, o algo de los riñones. Pero ¿qué pasa si yo la manera en que lo tengo que demostrar es, no, sí, yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo, que llevó nuestros pecados, y por eso yo ya no vivo en el pecado, por eso yo ya no practico el pecado? Eso está más difícil, ¿verdad? Eso está más difícil, pero esa es realmente la manera en que lo aplica Pedro. Entonces, en 1 Pedro 2:24. Entonces, muy importante, ¿verdad? Entonces, si tú quieres demostrar verdaderamente que Cristo murió por ti, debes dejar de pecar. O si no, ¿cómo vas a decir a las personas que Él te curó de tus pecados si sigues pecando? Entonces, muy importante, ¿verdad? Hablando físicamente, ya lo cumplió Jesús, ¿verdad? Cuando estaba aquí en la tierra y estaba sanando a todos. Ese fue el cumplimiento de Isaías 53:4. Ahora, la siguiente es Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Otra vez, eso es para el primer punto que hemos estado viendo, de que cómo nosotros estamos en cuerpos corruptibles. Y fíjense cómo le llama a nuestros cuerpos el apóstol Pablo. En Filipenses 3, 20 y 21, que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y luego que dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahí sí, cuando Él sí nos va a enfermar, nos va a sanar de toda enfermedad, de todo dolor, de todo eso, va a ser cuando Él venga. ¿Por qué? Porque es cuando entonces nuestros cuerpos corruptibles dejarán de ser y tendremos cuerpos incorruptibles. Dice que aquí, semejante al cuerpo de la gloria suya, o sea, de la de Él.
ese cuerpo incorruptible que él ahora tiene en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué cosas? Entonces, no, ahí sí, no va a haber más dolor, ni más llanto, no más enfermedades, ni la al final también hasta va a destruir la muerte misma. Y la palabra de Dios dice que como los que somos, estamos en la segunda resurrección, ya la muerte ya no tiene cabida en nosotros, ya no podemos tener la segunda muerte, que es la condenación. Entonces, bien importante, como dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra. O sea, no tiene nada de malo, hermanos, que usted sea honesto y diga, a mí este cuerpo me humilla. Claro, no diga, sí, el cuerpo del hermano Elmer es bien humillante. No, sino que está haciendo que cada uno lo aplique a uno. O sea, eso no es ser malagradecido, es simplemente ser realista. Cuando digo no ser malagradecido, es en el sentido de que hay unas personas que dicen, no, tú no digas que es de la humillación tuya, porque entonces, ¿qué estás diciendo? Que a ti no te gusta tu cuerpo y todo. No estamos diciendo eso, sino que estamos siendo realistas en el sentido de que este cuerpo ya fue afectado por el pecado y todo eso, es un cuerpo corruptible. Desde que Adán y Eva pecaron, ya sus cuerpos se hicieron mortales y ya todas las enfermedades y toda esa cosa y todo lo malo, ¿verdad? Fue por causa del pecado. Pero entonces Jesús me va a transformar mi cuerpo y entonces lo va a hacer igual que la suya, su cuerpo. Entonces simplemente está siendo honesto, el cual transformar el cuerpo de la humillación nuestra. Les quiero hacer una pregunta, para que seamos honestos, ¿verdad? Que es de la humillación nuestra. ¿Usted quiere vivir con el cuerpo que usted tiene por la eternidad? Con el cuerpo que tiene ahorita, con ese mismo cuerpo que ahorita está usted sentado ahí. ¿Usted quiere vivir con ese mismo cuerpo viéndose como se ve? ¿Por la eternidad? ¿Quiere estar así? Pues, hombre, ni de chiste. Y entonces, ¿por qué? Porque si nos humilla de una u otra manera. ¿Cuántos se tuvieron que bañar? ¿Cuántos se tuvieron que peinar? ¿Cuántos se tuvieron que, no sé, hacer de todo? Y ponerse talco, y ponerse desodorante, ¿verdad? Y perfume, y shampoo, ¿verdad? Y jabón, y todo eso. Pero después ya no vamos a tener que hacer nada de eso. Qué cosa, ¿no? O cuántos tomaron su medicamento esta mañana. ¿O cuántos, vean? Los van a tener que hacer después de que coman, porque dicen, no, pues el medicamento antes de la comida no se puede, sino que después de la comida es cuando tengo que tomar mis pastillas. Yo me acuerdo que tenía todos los tengo, pero me acuerdo que antes me decían unos tíos míos, quién sabe cuántas pastillas se tomaban al día. Un montón. Y digo, en pasado no porque estén muertos, sino simplemente ahorita yo no sé cuántas se tomaron ahora, ¿verdad? Me acuerdo que también mi papá era médico y tenía un gabinete lleno, ¿verdad? Lleno de medicinas y todo eso. Claro, me refiero obviamente porque era médico, tenía de más, ¿no? O sea, porque a veces pues hermanos ya necesitaban, qué sé yo, y todo eso, pues él los recetaba y ahí tenía, ¿verdad? Un montón de... Me acuerdo que cuando él vino para acá, antes de que él falleciera, vino para acá y ya se le habían acabado sus pastillas. Entonces, para alargar su tiempo aquí con nosotros, pues fue a Walmart y quiero esta pastilla. No, bonita receta médica. Saca su recetario. Ahí está, ok. Claro, él con un comprobante de que era médico, ¿no? Pero sí, pues él mismo se recetaba. Pero ya para entonces, ¿verdad? Cuando él transforma el cuerpo y la humillación nuestra, no más, sino vamos a ser cuerpo perfectos. Entonces, ejemplos de cristianos enfermos, unos por portarse mal y otros por portarse fieles, es el segundo punto, ¿no? El segundo punto que tenemos aquí. Entonces veamos lo que dice 1 Corintios 11, 29 al 32. 1 Corintios 11, 29 al 32. Podemos ver esto. Dice, ahí lo tienen. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, ¿qué dice ahí? Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Acuérdense, ahorita estamos en la primera parte del punto número 2. El punto número 2 es ejemplos de cristianos enfermos. Unos por portarse mal
y otros aún siendo fieles. Entonces ahorita estamos viendo la parte de cuando es por causa de que la persona no está haciendo bien las cosas. Entonces dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y luego, ¿qué dice ahí? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Para qué dice ahí? Para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, primero, vean, podemos ver, ¿verdad?, que como entonces, cuando estamos enfermos por esta razón, es porque de una u otra manera su castigo, su disciplina, nos va a mantener cerca de Él. Nos va a mantener cerca de Él, en el sentido de que ¿qué? Pues de que nos arrepintamos, ¿verdad? Si nosotros mismos sabemos que nosotros mismos somos la causa por la cual estamos enfermos, pues entonces hay que arrepentirnos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces nos arrepentimos, ¿verdad? Porque entonces Dios permite, ¿verdad?, que entonces cosechemos lo que estamos sembrando, es decir, que estamos haciendo tal vez algo malo. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces Él nos endereza de esa manera. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Ahora, ¿cómo? No nada más porque estamos ya castigados aquí y me muero, no, sino porque supone que el castigo es para que, ¿cómo se llama también al castigo? Corrección. O sea, el punto de la corrección es ¿para qué? Para que la persona se corrija. Y entonces pasa eso, se corrige. Acuérdense que en 1 Corintios se menciona acerca de una persona que hasta fue echado fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque andaba practicando el pecado. ¿Y qué pasa? En la segunda carta se ve que la persona se arrepintió y viene otra vez. Y en esa primera carta es que dice que es mejor que ahorita, por decirlo así, sufra las consecuencias para que sea salvo en el día del Señor. ¿Cómo? Pues porque entonces la persona iba a sentir realmente, iba a realmente sentir las consecuencias de su mal andar y se iba a arrepentir. Y eso fue lo que pasó. Entonces en 2 Corintios le dicen, ahora sí recíbanlo, ahora sí reciban al hermano, porque ahora sí se arrepintió, ya se corrigió. Entonces es bueno como cuando el Señor está disciplinando, es para que no seamos condenados. Pero eso sí, si nos arrepentimos. Porque si no nos arrepentimos, ya como dijimos en la mañana, estamos tentando al Señor. En el sentido de que, ok, ¿quieres que te pague por lo que te mereces? Ahí está. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos merecemos todos nosotros sin la gracia de Jesús? El infierno, la condenación. O sea, es solamente por su misericordia que podemos tener esa oportunidad de regresar otra vez a Él y tener esa chance de la salvación. Entonces, pero si en vez de eso vamos a estar tentándolo a Dios en el sentido de que no use su misericordia, sino que simplemente use su justicia con nosotros, nos va a ir muy mal. Entonces, por eso es muy importante. Entonces, aquí sí se menciona, como podemos ver, eso de las enfermedades, cuando es por culpa de nosotros y que Dios está dejando que tengamos las consecuencias de eso. O también está ejemplos en la Biblia de cristianos fieles que sufrieron enfermedades. Ahora, no se diga también en el Antiguo Testamento. Tenemos el ejemplo de ¿quién? De Job. Job, que era perfecto, era honrado, era perfecto, o sea, era temeroso de Dios, apartado del mal. Y ustedes saben todo lo que le pasó. Entonces, pero hablando de cristianos, ejemplos en el Nuevo Testamento, veamos la siguiente cita. Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 27. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. A ver, las hermanas que van a tener un bebé, pues pueden tener una idea de nombres bíblicos. Mi nombre es bíblico. Sí, ¿cómo se llama? Epafrodito. Bueno, pues es un nombre bíblico. Y era un fiel cristiano, fíjense. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, ¿qué dice? Y colaborador y compañero de milicia. Fíjense, ¿de quién? Del apóstol Pablo. Dice, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Pero ¿qué dice ahí? Y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Dice, pues en verdad estuvo enfermo. Y no la pintó así de rosita, sino que a punto de morir. Sí, estaba enfermo y a punto de morir. Pero Dios tuvo, ¿qué dice? Misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces uno puede ver, ¿cómo dice ahí? Era mi hermano, dice, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero.
era una persona fiel, pero estaba enfermo y dice, sí, a punto de morir. Pero Dios tuvo, ay, misericordia de nosotros, ¿verdad? Y no se murió. Ahora, después voy a mencionar otro ejemplo, pero antes de pasar a la otra imagen, porque se va a tratar de Timoteo, primero quiero que me damos como ahí en Filipenses, ahí mismo en Filipenses, yo voy a leerlo aquí también. Filipenses, voy a darle vuelta. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, hablando de Timoteo, fíjense lo que dice Filipenses 2, 19 al 22. 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. ¡Wow! ¿Sí se fijan cómo era Timoteo? Bien fiel. Versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él. ¿Hablando de quién? De Timoteo. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Lo podemos ver, ¿verdad? El testimonio de Timoteo. Pero cómo él estaba físicamente. Ahora sí vamos a ver la siguiente foto. La siguiente foto, ¿qué dice? Esto le dice a Timoteo, 1 Timoteo 5:23. Dice, ya no bebas agua, le dice Pablo a Timoteo, sino usa un poco de vino, por causa, ¿qué dice ahí? De tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Imagínense. Entonces tenía frecuentes enfermedades estomacales. Y ya vimos cómo era él. Bien fiel, compañero de la iglesia con el apóstol Pablo. Entonces, vea, aquí Pablo prácticamente le está recomendando un Pepto-Bismol, un Pepto-Bismol, por sus frecuentes enfermedades estomacales. Los libros antiguos de medicina recetaban el vino nuevo, es decir, el vino sin alcohol, para las úlceras o dolores estomacales. ¿Y qué es lo que hasta aún el día de hoy los médicos dicen cuando uno tiene dolores estomacales? No tome alcohol. No tome alcohol. Lo primero, entonces uno puede decirlo como un Pepto-Bismol. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes ven cómo cuando es de verdad jugo de uva, no de que le meten esto y aquello y todo. Se hace una capa, o hasta abajo en las botellas se ve una capa así azul, ¿verdad? Y entonces tiene antioxidantes y todo eso, y entonces se hace como una capita y todo, y es bueno para el estómago. Pero sí, hasta los libros de medicina antiguos recetaban así el jugo de fruta, el jugo de la uva, para cuando tenía la persona males en su estómago. Ahora, bueno, si uno entonces, por ejemplo, como Epafrodito o Timoteo, pues está sufriendo algunas enfermedades, o también para la persona que no está siendo fiel y tiene que arrepentirse, tanto el uno como el otro, lo que tenemos que hacer es que orar a Dios, orar a Dios. Y por eso la siguiente cita, Santiago 5:16, ¿qué dice? Confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Es por eso que siempre estamos orando, siempre tenemos las peticiones, los agradecimientos, orando unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora sí quiero que no tomemos este versículo como para andar juzgando entonces a la persona que no se sana, en el sentido de que pues aquí dice que la oración del justo puede mucho, por lo tanto si el hermano o la hermana no sana, no es justo. Así de, y luego no, acuérdense que hasta el mismo apóstol Pablo dice, 3 veces lo he pedido que lo quite de mí. ¿Se acuerdan del aguijón de la carne? El apóstol Pablo, 3 veces he pedido que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces uno puede ver cómo, o sea, si es la voluntad de Dios, puede que no sane, y sigue así. Por algo será. En el caso del apóstol Pablo, él dijo que Dios permitía que eso pasara, ese mal de parte, dice que para que un mensajero de Satanás me abofetee, así lo ilustraba él. Dice que porque todas las visiones que tenía y todas esas grandezas que tenía él, me refiero a él experimentaba por la gracia de Jesús, él no se ensoberbeciera, él no se envaneciera, o sea que sino que tuviera sus pies, ¿dónde? En la tierra, ¿verdad? Y sí, o sea, porque el apóstol Pablo, wow, o sea, todos los milagrazos que hacía, cómo Jesús se comunicaba directamente con él para enseñarle acerca del apostolado y todo eso, y cómo también, puede ser, si él estaba hablando en tercera persona,
que él haya ido al tercer cielo y regresado y vio cosas inefables, cosas que no se pueden mencionar, wow, porque están demasiado maravillosas. Entonces todo ese tipo de revelaciones cualquier persona podría decir, yo soy consentido de Dios, ¿verdad? Y empieza ahí a ser soberbio y a ser vano y todo eso. Entonces él mismo explica que cuando le decían, mira, vas a tener gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, el apóstol Pablo lo veía como una manera de evitarle al apóstol Pablo que se perdiera, en el sentido de que no, de repente ya estar muy soberbio de todo lo que le he permitido que tenga todas esas maravillas y de repente se me va. Entonces es muy importante esto, ¿verdad? Y el punto número 3, vivir en pecado es lo que muestra que no soy salvo. Vivir en pecado es lo que muestra que no soy salvo. Y ahí le puse entre paréntesis en sus boletines, sin una vida arrepentida no hay perdón de pecados. Es muy importante. ¿Se acuerdan lo que dice Hechos 2:38? Arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. No nada más dice bautícese, sino que arrepentíos y bautícese. Entonces es muy importante, sin una vida arrepentida no hay perdón de pecados. Romanos 8:13, ¿qué dice? Romanos 8:13, ahorita estamos viendo el punto número 3, cómo vivir en pecado es lo que muestra que yo no soy salvo. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces uno puede ver como las consecuencias de uno seguir viviendo en pecado. En la mañana estábamos hablando de eso, de que como no importa qué tanto tengas la comunión y no importa qué tanto que te bautices y todo eso, si no dejas de pecar, de practicar el pecado, no eres salvo. Eso lo podemos ver en Hebreos, en 1 Corintios 10 y en Judas. Entonces, ¿qué dice Gálatas 6, 7 y 8? Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, ¿qué dice? De la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué cosa? Vida eterna. Fijan el contraste. Uno corrupción, o sea, nunca va a tener vida eterna. Y el otro, vida eterna. Entonces hay que sembrar para el Espíritu, hermanos, no para la carne. Entonces, si sigues practicando el pecado, no vas a tener la vida eterna. Juan, ¿se acuerdan que Juan en 1 Juan 3:8 dice, el que practique el pecado es del diablo? Así dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Así de fácil. La siguiente cita, ya para terminar, es la última cita que tenemos, es Gálatas 5, 19 al 21, que es nada más una de las varias listas que hay en la Biblia acerca de la lista de pecados. Entonces, ¿qué dice Gálatas 5, 19 al 21? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas. O sea, no termino la lista, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y luego aquí en sus boletines puse esta cita. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Eso es lo que hay que sembrar para vida eterna. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y luego aquí hay una ilustración, ustedes lo pueden ver. Esta es una persona que está viviendo conforme al Espíritu, conforme a la palabra de Dios. Y en esta es Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí pone una ilustración de muchos ejemplos de cómo hacemos eso todos los días, siempre haciendo las cosas en el nombre del Señor. Y con eso terminamos. Esperamos que haya sido de mucha edificación. Entonces, si usted es una persona que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, ya que cree que Él murió por sus pecados, que cree que Él resucitó, entonces, ¿por qué entonces no pasa para bautizarse? Ahora, si usted realmente se arrepiente, es decir, porque dice arrepentidos y bautícese,
Es decir, si usted está ahorita practicando un pecado, significa que entonces ya cuando se bautice es que ya no van a practicando ese pecado. Eso no significa que seamos impecables en el sentido de que no lleguemos a caer en un pecado o algo así. Pero una cosa es de caer en un pecado y otra cosa es planearlo, otra cosa es de así practicarlo, es decir, pues sí, lo voy a hacer y sí, saliendo de aquí voy a como quiera hacer las cosas que aquí dice que no hay que hacer. Entonces no vale nada el pasar al frente para bautizarse o reconciliarse. Entonces es muy importante, ¿verdad? Si usted sí es una persona que sí quiere a Dios, ¿verdad?, como su Señor y Salvador, a Jesús, ¿verdad?, como su Señor y Salvador, y que usted ya va a vivir una vida arrepentida, entonces puede pasar al frente cuando el hermano Oscar se lo indique en el himno de invitación. O si usted es una persona que ya es cristiana y todo y no hay necesidad de reconciliación, sino quiere poner su membresía aquí, también puede pasar al frente para darnos a entender su decisión. Gracias y Dios les bendiga.